Super buenas amigos, hoy os voy a enseñar cómo apagar la luz del check engine o fallo de motor en nuestro coche. Lo normal en cualquier vehículo sería que se enciendan la mayoría de luces en el tablero cuando damos el contacto y una vez encendemos el coche se van parando todas. Una luz en el tablero es la manera que tiene nuestro coche de comunicarse con nosotros. Es su manera de pedir ayuda o atención. Normalmente una luz encendida nos indica que hay que revisar algo lo antes posible ya que hay algún fallo o problema en el coche. Si la luz del motor se nos ha quedado encendida como me ha pasado a mí, no os preocupéis. Podemos hacer un buen chequeo antes de acudir al mecánico y en la mayoría de veces esto nos puede ahorrar tiempo y dinero si encontramos el problema y no es algo muy grave. Lo primero que haremos será desconectar la batería por 10 minutos para intentar borrar el error. Muchas veces ha sido solo alguna bajada de tensión o un error sin ninguna repercusión, que esto hace que encienda la luz y muchos coches la dejan encendida hasta que no se borra el error. Pasados los 10 minutos volveremos a conectar la batería y si la luz siguiera encendida, lo primero que os recomiendo es que echéis un ojo al tipo de gasolina o octogenaje que necesita vuestro vehículo. A veces simplemente es que no usamos la gasolina más adecuada para nuestro motor. Otro motivo muy común que nos enciende la luz en el tablero es el tapón de la gasolina. Si lo hemos dejado mal cerrado o no sella bien porque está en mal estado, hace que pierda aire y no hace el vacío correctamente. Esto hace que la gasolina no sea succionada de manera correcta y crea problemas en el motor, por lo que enciende la luz. Lo siguiente que tenemos que hacer es mirar que todos los fluidos del coche estén al nivel correcto y en buen estado, ya que en muchos modelos la luz del tablero se enciende si falta aceite o se sobrecalienta por falta de líquido refrigerante. Tampoco está de más inspeccionar el estado del aceite, ya que algunos modelos pueden encender la luz si se pierde aceite o se ha llegado a mezclar con el líquido refrigerante. Es importante también mirar que el tapón del refrigerante sella bien y no tiene pérdidas, así como que el líquido está a nivel. En este caso tenemos el depósito de expansión al lado y todo está correcto. Otra razón muy común por la que la luz del motor se enciende es por la pérdida de aire en el sistema de admisión. El coche hace una succión de aire y si algo está mal sellado o taponado, el motor no recibe la cantidad de aire correcta y esto crea problemas en la compresión a la hora de hacer la mezcla con el aire y la gasolina, produciendo fallos en el cilindro, por lo que hace encender la luz. Se coge el aire por esa entrada y circula por todo este tubo, pasando por el filtro de aire y va de camino hacia los cilindros. Lo que podemos hacer es revisar el filtro del aire para ver que no está taponado o dañado o no está muy sucio y revisaremos todo el circuito de admisión comprobando que todo está correcto. En este caso el filtro está en bastantes buenas condiciones. Lo sacudiré un poco para sacar si tiene algo de polvo, pero todo está correcto. Y en cuanto a los tubos, no parece que tengan ninguna obstrucción, parece que todo está correcto también. Lo siguiente que haremos será sacar la tapa si lleva y comprobar visualmente que toda la admisión está bien y no encontramos pérdidas o nada roto que deje escapar el aire. Haremos una inspección de todos los pequeños tubos, ya que es fácil que un manguito o una conexión esté dañada y sea la causa del fallo. A veces con el tiempo y los cambios de temperatura, estas gomas se agrietan o se rompen y es por ahí donde pierde. Otra cosa que hay que hacer es comprobar que los sensores se ven en buen estado y están todos bien conectados, ya que a veces con las vibraciones o las temperaturas pueden dañarse o simplemente desconectarse. Y esto lo haremos con todos los sensores de la admisión, del motor, de los inyectores, la pipeta, todo el tipo de conexiones que encontremos lo haremos y si hace falta también podemos quitar el sensor para limpiarlo o para testearlo. La mayoría de las veces, cuando la luz se enciende, es el mismo sensor el que no funciona correctamente, ya que acostumbran a fallar antes los sensores que piezas más importantes y caras como puede ser el motor.
Seguimos mirando todas las conexiones y sensores a los que podamos acceder. No os olvidéis del sensor de oxígeno que normalmente está en la parte trasera del motor, donde encontramos el escape, ya que es uno de los que da bastantes problemas. Así como que los inyectores están correctamente instalados y ninguno tiene ninguna pérdida de gasolina que podamos observar visualmente. Otra cosa muy importante es mirar la conexión de la pipeta, asegurarnos que están todas bien conectadas. También es muy importante asegurarnos que no hay ningún fallo en ninguna bujía ni en ninguna pipeta. Os dejo un par de vídeos en la descripción para mirar si alguna falla o si tenéis que cambiar alguna bujía. Es un mantenimiento fácil y que podéis hacer vosotros mismos. Yo en este caso las cambié hace menos de 10.000 kilómetros, así que estoy casi seguro que está todo correcto. En mi caso, como todo parecía estar correcto y tenía acceso a un escáner OBD2, lo he conectado y me ha dado error en la admisión, así que al testear con el multímetro uno de los sensores he visto que el de la entrada del aire estaba dañado. La verdad que no me he complicado mucho, he comprado uno nuevo y lo he instalado. Es muy fácil, no he necesitado ni destornillador. Yo, en verdad, he hecho trampa, pero es un buen ejemplo para enseñaros que muchas veces lo que parece muy grave es una reparación que podemos hacer nosotros mismos si encontramos algo dañado, como esta vez, que la reparación en sí me ha costado 15 euros. Al probar el coche es muy normal que la luz no se apague directamente, pero por ejemplo en este caso el pequeño temblor que había en el ralentí ha desaparecido. Esto significa que algo ha cambiado. Yo lo que recomiendo es salir a conducir por unos 10 minutos. Por ejemplo, en mi caso, al cabo de 5 o 10 minutos la luz se ha parado automáticamente. Es muy normal que tarde en pararse, ya que es como si el ordenador del coche necesitara estar seguro al 100% que el error ha desaparecido. Como he dicho, por norma general, en la mayoría de modelos la luz se apagará sola una vez solucionado el problema. Pasados unos minutos, o en algunos modelos incluso puede tardar horas. Si la luz siguiera encendida, también podemos probar de desconectar la batería 10 minutos y así intentar reiniciar la luz. También puede pasar que en algunos modelos tengamos que conectar sí o sí un escáner para poder resetearlo. Pero esto lo podemos hacer con un escáner de estos muy baratos que venden en Amazon o eBay. Os dejo el link en la descripción. Así que espero que este vídeo os haya ayudado. Si encontráis el fallo, estaría muy bien dejar un comentario explicando qué pasaba. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like y considerar suscribiros a mi canal. Gracias, hasta la próxima.